Bien, buenas tardes. Vamos a exponer el tema, la figura del notario público en la República Dominicana, exposición que es concerniente a la materia de Derecho Notarial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto Santiago. Quien expone es Rafael Payano, matrícula 1079-990. Hablemos entonces sobre la figura del notario público en la República Dominicana. Traemos dos puntos de vista: la derogada ley 301 de 64, que tuvo modificaciones y que estuvo vigente hasta la nueva ley 140-15, que vemos también en nuestra exposición, donde vamos a ver algunos cambios organizativos en cuanto a ambas leyes, en cuanto a su estructura. Incluye en este aspecto la nueva ley del Colegio de Notarios, qué tan amplio es, cómo está formado, y toda esa organización interna para mejor comprensión y entendimiento. A diferencia de la ley 301, la cual pues ya venía un poquito más diferente. Entonces, en ese orden pasamos. ¿A qué es un notario? Un notario, la ley 301 derogada, como hemos dicho, en su artículo 1 dice: los notarios son los oficiales públicos instituidos para servir los actos a los cuales las partes deban o quieran dar el carácter de autenticidad inherente a los actos de la autoridad pública, y para darle fecha cierta, conservarlos en depósito y expedir copias de los mismos. Además, para realizar las firmas, legalizar las firmas o las huellas digitales de las partes en la forma establecida por la presente ley. También en su artículo 2, esta ley derogada dice que son notarios los que actualmente gozan de esta facultad. Los notarios son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, sus funciones son vitalicias, salvo pérdida de su investidura en los casos señalados también por la ley. Ahora, ¿qué dice la nueva ley 140-15? Lo cual lo define en el artículo 16. Como vemos ya a principio, aquella ley daba desde sus inicios una definición precisa de lo que es el notario. Más sin embargo, en esta nueva ley lo vemos ya en su artículo 16, que no es tan lejos, pero bueno. El notario como oficial público. Los notarios son oficiales públicos instruidos por el Estado para recibir, interpretar y redactar los actos, contratos, declaraciones y actos, comprobaciones de hechos que personalmente ellos ejecutan, a los cuales les otorga la autenticidad inherente a los actos de autoridad pública y lo dota de fecha cierta de conformidad con la ley. Entonces, ¿cuáles son esas funciones y qué tan amplias son? ¿Qué otras facultades, diríamos, tienen los notarios? La ley 140, el artículo 26, dice cuáles son las obligaciones. La primera es ejercer la función del notario con irreprochable legalidad, dignidad, tomando en cuenta la probidad, la imparcialidad, la moderación, la diligencia y la eficiencia. Ser leal, veraz y actuar siempre de buena fe. Por tanto, no aconsejará ningún acto fraudulento. Guardar el secreto profesional de los actos, contratos, declaraciones y comprobaciones pasados ante él, salvo que lo requieran las autoridades administrativas o judiciales competentes. Cumplir con los dispositivos emanados del Colegio Homónico, las disposiciones del Colegio Dominicano de Notarios, y observar estricto apego a la tarifa de honorarios profesionales establecida por la ley. En esta misma ley 140, y lo veremos más adelante, ejercer sus funciones cuando sea requeridas, salvo lo establecido por el artículo 24 de esta misma ley. Poseer la colegiatura que otorga el Colegio Dominicano,
de acuerdo a la presente ley de reglamento. Presentar en el mes de enero de cada año copia del libro índice de protocolo correspondiente al año anterior ante la Suprema Corte de Justicia a los fines de que éste compruebe el correcto o incorrecto juicio de las funciones del notario, pidiendo este alto tribunal delegar esta responsabilidad de las salas civiles de las Cortes de Apelación de los departamentos judiciales correspondientes. Además, que la ley misma y el reglamento complementario le otorga. En modo de resumen, pudiéramos decir que la ley 140, el notario como función tiene que otorgar seguridad jurídica, garantizar a sus clientes asesoramiento jurídico en la firma de los contratos que quieran que sean inscritos en escritura pública, pues ayudar a que el documento que se quiera adoptar de validez pública sea adecuado para ellos. Otorga fuerza probatoria a los documentos que hayan sido firmados en la notaría y dan fe. Gestiona herencia y testamento. La autenticidad, la creación de una sociedad de capital, solventa dudas en temas fiscales, protege las donaciones en vida. Anteriormente, la ley 301, en su artículo 9, 13, 16, en el párrafo 1 y 2 del artículo 16, refería a que los notarios, en el caso del artículo 9, como vemos, están obligados a presentar su ministerio siempre que fueren requeridos para ello en día y hora laborables como objeto lícito, salvo los casos de excusa legalmente justificada. El artículo 13 decía que los notarios podrán trasladar su residencia para ocupar una vacante en otro municipio con autorización de la Suprema Corte de Justicia. Esas son otras funciones que tienen, que pueden hacer los notarios, viéndolo un poquito más amplio y en este caso viéndolo en la ley 301, que también en la 140, en algunos de los, conociéndola y leyéndola más detenidamente, también vamos a ver algunas de estas cuestiones. La vemos un poquito más clara en la ley 301, pero y por eso la traímos también. En lo que es el artículo 16, párrafo 1 de la ley 140, dice que corresponde al notario pedir las primeras y siguientes copias auténticas relativas a los actos que él instrumenta, enumerándolas, con apego a lo que establece la ley y su reglamento complementario. El párrafo 2 del mismo artículo dice: el notario podrá dar carácter de autenticidad a las firmas que hayan sido otorgadas ante él mediante un acto de bajo firma privada. Es uno de los actos que los notarios tienen potestad de realizar. ¿Quiénes pueden ser notarios públicos según la ley? Pues el artículo 5 de la 301 decía que primero, para ser notario, hay que ser dominicano y estar en pleno gozo de sus derechos civiles y políticos, tener por lo menos 25 años de edad, poseer el título de licenciado en Derecho o de notario, en caso de ser de buena costumbre, lo cual se comprobará por el medio de certificaciones pedidas por el síndico del municipio donde el interesado tenga su domicilio, anteriormente, poseer capacidad física y mental para el desempeño de las funciones, no haber sido condenado judicialmente por crímenes o delitos contra la propiedad o la buena costumbre, lo cual se comprobará por certificaciones pedidas por la Secretaría de Estado de Justicia, actual Procuraduría. En el artículo 3, pues vamos a ver de esta anterior ley derogada que los abogados designados o que sean designados suplentes de jueces de paz tendrán investidura de notarios públicos por el tiempo que ejerzan sus funciones dentro de sus respectivas jurisdicciones, con todos los derechos, con todos los deberes y atribuciones y prerrogativas inherentes al notario. Entonces, según la ley 140, son 15, vimos ya lo que son la antigua ley, exigía unos requisitos un tanto más, diríamos, resumidos y un poquito más accesibles en cierto modo, pero con poco control. Ahora la ley 141 establece un poquito más de
controles para que puedan ser notarios. ¿Cuáles son? Como ya habíamos dicho, ser dominicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos conforme a la Constitución. Aquí engloba 2 puntos anteriores, lo engloba en uno, poseer el título de licenciado en Derecho, pero no solo eso, que esté reconocido por el Ministerio, por una universidad que esté reconocida por la MESI, por el Ministerio de Educación Superior y Ciencias y Tecnología, MESI, abreviado. Está en plena capacidad física y mental para desempeñar la función del notario, no haber sido condenado de penas afectivas o inflamantes y sancionados disciplinariamente por el Colegio de Abogados o la Suprema Corte, salvo amonestaciones. Haber ejercido la profesión de abogado por lo menos durante 5 años. Vemos acá varios puntos que anteriormente la ley no contemplaba y que en cierto modo vienen a controlar un poquito más el tema, diría uno. Aprobar el ciclo de capacitación del curso integral de formación del derecho de notario, un nuevo punto bastante interesante, impartido y administrado por la Escuela Nacional de Capacitación del Notario, CANOT, instituida por el Colegio de Notarios, sin perjuicio de aquellos cursos de capacitación notarial que puedan impartir instituciones académicas avaladas por el Colegio de Notarios, la MESI, y superar las pruebas específicas de capacidad para el desempeño de la función previa por la Suprema Corte de Justicia. Aquí vemos, como reiteramos, un sinnúmero de controles bastante interesantes. ¿Cómo se pierde entonces? Después yo logro todo esto, ¿cómo lo puedo perder? ¿Cómo puedo perder ser notario? El artículo 28 de la ley 140 dice que está prohibido. ¿Qué se le prohíbe al notario? Y en su entendimiento, si está prohibido, por ende tú puedes estar, diríamos, multado o en peligro de perder tu licenciatura o diríamos tu función de notario. No tanto así tu licenciatura, pudiera cierto grado. Ejercer sus funciones fuera de su jurisdicción o establecer otra oficina de estudio distinto al registro del Colegio de Notarios. Está prohibido. Instrumentar actos o legalizar firmas o huellas digitales en lo que sean parte de él mismo o sus parientes a fines de líneas directas, en cualquier grado o en líneas colaterales hasta 4º grado, inclusive, o que contenga disposiciones a favor del notario o de cualquiera de las personas anteriormente referidas. Constituirse como fiador o garante de los actos instrumente o de los préstamos que se hubieran hecho por su mediación o que él haya sido encargado de hacer constar en acta auténtica o bajo firma privada. Interesarse en un asunto a propósito de los cuales ejerza su función. Disponer, registrar en su cuenta personal y sin el consentimiento del dueño suma de dinero recibida en ocasión de sus funciones. Ejercer su función en relación a quienes presten servicio como abogado. Y también asesor jurídico, consultor o aún retribuido mediante el sistema de iguala o cualquier otra vinculación, subordinación económica. El simple hecho de hacer una de estas cuestiones prohibidas pudiera perder la función de notario. La ley 10301, la ley en su artículo 6 de la 301, decía que se pierde por condenación judicial definitiva por crímenes o delitos contra la propiedad o la buena costumbre, por incapacidad, el notario física o mental, por destitución disciplinaria, por renuncia. En los casos expresados en los incisos 1 y 4 de este artículo, el notario se pierde de pleno derecho. Entonces, ¿cuáles son esos documentos que realizan los notarios? Para ir conociéndolo un poquito más en su función. Según el artículo 30 de la ley 140, están las actas notariales. El acta notarial es un instrumento público auténtico original que redacta el notario y conserva su protocolo.
a solicitud de la parte interesada para hacer constar uno o varios hechos presenciados por él, declarados por el compareciente, autorizado por su firma y sello. Primer párrafo de este artículo. Es notarial todo documento que sea expedido cumpliendo con las formalidades legales del instrumento auténtico y haya sido autorizado por el notario activo en ejercicio de sus funciones y dentro de su ámbito de competencia. Párrafo 2. Los notarios identifican las partes, testigos o comparecientes mediante la presentación de su cédula de identidad electoral o de cualquier otro documento destinado a la identificación de las personas cuando no estuvieran obligadas a tener aquellas. La redacción, en su artículo 31 de las actas notariales, que deben cumplir cierta formalidad. Las actas notariales cumplirán con las formalidades siguientes: redactadas a máquinas, computadoras, en forma manuscrita o mediante cualquier otro medio electrónico que permita un impreso soporte de papel, en un solo y mismo contexto, tanto en el adverso como en el reverso, el idioma español, letras claras, sin abreviaturas, espacios en blanco, lagunas ni intervalos. Se hará constar los nombres, apellidos, nacionalidad, estado civil, número de cédula, identidad y electoral. En el caso de extranjeros no residentes, el documento de identificación oficial permanente y domicilio en las partes. En caso que la ley requiera testigos, estos serán dominicanos mayores de edad y tendrán que saber leer y escribir y residir y estar domiciliados donde tienen la jurisdicción del notario actual. Las fechas y cantidades se expresan en letras y en números, y los poderes relacionados con la actuación notarial serán anexados a la escritura original, a lo que comprendan otras operaciones, caso en el cual el notario lo hará constar en el acta que instrumenta, consignada en el acta que la misma ha sido leída y a las partes y cuanto fuere necesaria la asistencia de testigos que han sido leídas en su presencia también. Son de las formalidades. Pasemos ya para ir concluyendo entonces a cómo son nombrados sus servicios, qué horario hacen, cuánto deben de cobrar. Como habíamos dicho, el artículo 17 de la ley 140, el notario es un profesional del derecho, a quien es la Suprema Corte de Justicia quien nombra. El Poder Ejecutivo entrega la OC4 y el Colegio Dominicano registra para ejercer la función legal y válidamente. Así se puede ser nombrado y ejercer la función de notario. Los horarios, según la ley 140-15, no está obligado a hacer función hasta mucho antes de las 6 de la mañana y no después de las 6 de la tarde. En ese respecto, quiere decir que después de 6 a 6, 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ni en días no laborables, salvo el caso que sea requerido para la instrumentación de testamento o en el caso de comprobada una urgencia. Artículo 9 de la ley también establece estos puntos. ¿Qué cobra un notario? Hay una tarifa que mencionábamos ahorita que la ley establece, que vemos en el punto 1, por cada vacación de 1 hora, 1.000 pesos. Por cada vacación de 3 horas o fracción que exceda 2.000 pesos. Por actos de compulsa que librare el notario, según el artículo 849 del Código de Procedimiento Civil, 3.000 pesos. Por traslado dentro de su jurisdicción, 3.000 pesos. Y así sucesivamente, por el acto de convención y de estipulación de divorcio, por mutuo consentimiento, son 10.000 pesos. Por el inventario que haga algún, según el artículo 948 del Código de Procedimiento Civil, por cada vacación de 3 horas, 2.000. Por el acto del cual se suspende el inventario y se expresan las dificultades, 2.000 también. Y así sucesivamente hay un sinnúmero de puntos que vamos a poder ver en ese artículo, que nos va a entender, bueno, en la ley, que nos van a dar un signo para X acto, para X función, para X actividad, pues hay un monto ya establecido, una tabla con eso. Entonces, otras consideraciones, ya finalizando. El artículo 36 de la ley 140 habla sobre el protocolo, que mencionábamos ahorita, que
dentro del acta notarial y una vez al año, o al finalizar el año, la primera semana de enero, según tengo entendido, debe de presentar ese protocolo a la Suprema Corte. ¿Qué es el protocolo? Es el libro o conjunto de libros que se forma con los folios numerados de las actas notariales implementadas entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de cada año, ambas fechas inclusive. Como acabo de mencionar, todas las hojas de cada volumen serán foliadas con el orden progresivo que les corresponda, escritas en letra y numeradas. Antigua ley, en su artículo 33, decía que los notarios están obligados a conservar los originales de las actas auténticas, instruyen y tendrán un protocolo de la misma. Cuando se trate de la legalización de firmas, solo deberá hacer mención del acta correspondiente a un registro que se llevará al efecto. El artículo 34 de esta ley anterior, el protocolo estará dividido en volúmenes contenidos en las actas escrituras entre el 1 de enero, como acabamos de mencionar, y el 31 de diciembre. Todas las actas protocolizadas llevarán un número que les corresponde escrito en letras y por orden de fecha, y que todas las hojas de cada volumen serán foliadas. Así que muchas gracias. Hasta aquí nuestra intervención.